Bien, hoy nos corresponde continuar con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios y nos corresponde ver el capítulo número 1 del verso 1 al 23, es decir, todo el capítulo. Hoy día, cierto, el estudio tiene un objetivo general que es analizar y estudiar el capítulo número 3. Ese es nuestro objetivo general. Nuestro objetivo específico es muy similar al de la semana pasada, que es conocer qué es el poder de Dios que actúa en las personas y no la sabiduría humana, ¿cierto? Conocer los tipos de creyentes que nos va mencionando las Escrituras, porque hay tipos de creyentes en las Escrituras, y también diferenciar entre el creyente y el hombre natural. Vamos a ver un poco qué es lo que es el hombre natural. Conocer los términos sabiduría y madurez. Eso creo que es el objetivo del día de hoy. La semana pasada nosotros analizamos el capítulo número 2 y este capítulo número 2 tiene algunos puntos esenciales. En el capítulo número 1 nosotros veíamos que había un problema de división. ¿Se recuerdan cuando Pablo les menciona que hay algunos que son de Pablo, otros ¿se acuerdan? De Apolos, de Cefas, que era Pedro, y otros que se creían de Cristo, es decir, que eran más espirituales. Pero Pablo les dice, hay algunos que murió por ustedes. ¿Fue Pablo el que los bautizó? Es decir, en el fondo, lo que quiso Pablo demostrar en el capítulo número 1 era la centralidad de Cristo. En la medida que la iglesia, sea local o sea una iglesia cristiana en general en el mundo, si de los púlpitos se saca a Cristo, indudablemente que van a haber divisiones. Sin embargo, si Cristo está siempre centrado en todo lo que hacemos, inclusive en las decisiones que tomamos, inclusive antes de tomar una decisión, si nosotros como creyentes pensamos qué es lo que Cristo haría en ese caso, indudablemente que no debieran haber problemas de divisiones. Tenemos muchos casos sobre esto, cuando hay sectarismos en las iglesias. En el capítulo número 2, ¿cierto? Lo esencial es que es el Espíritu Santo quien es la sabiduría humana, que llevó a los corintios a exaltar a un líder más que a otros. La sabiduría humana, ¿cierto? Es cuando nosotros creemos que tal persona es más sabia que otra y no pensamos que es Cristo quien debe ser la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Esto es lo que Pablo relata en el capítulo número 2, ¿cierto? El resultado fue indudablemente la división, pero la iglesia no debe seguir la sabiduría del mundo, dice Pablo. Pablo dio 3 ejemplos para contrastar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Primero, el mensaje del Evangelio de Cristo crucificado. Este es locura para los judíos y los griegos de aquel entonces, pero es sabiduría de Dios para todos los que hemos creído en Cristo. Es decir, para el mundo la cruz es locura, pero para los que hemos creído en esa cruz es sabiduría del cielo, ¿cierto? Segundo, ¿cierto? Los corintios mismos eran un contraste con la sabiduría y las normas humanas. Había una mezcla de sabiduría humana y sabiduría divina. No podían ellos ponerse de acuerdo en qué era lo correcto que había que hacer frente a Dios. Y se exaltaba más la sabiduría humana. Pues bien, recuerden que nosotros al final dijimos que la claridad del Espíritu Santo, vimos que el Espíritu Santo es el que corrige la sabiduría humana. En la medida que nosotros dependamos del Espíritu Santo, en la medida que la iglesia local dependa del Espíritu Santo, indudablemente que es Él que corrige estas aristas que hay, esta sabiduría, estos que se creen superiores a otros por saber un poco más. Y era lo que ocurría, ¿cierto?, en la iglesia de Corinto. También Pablo habla de 2 clases de seres humanos, los seres naturales y los seres espirituales, que fue lo que, en cierto modo, vimos la semana pasada. Ese es el resumen y entramos, ¿cierto?, ya en materia. Veamos lo que dice el versículo número 1.
Ahí está, perdón. El apóstol nos dijo en el primer versículo de este capítulo número 3 lo siguiente. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales. Primera palabra, la tengo en amarillo. Sino como a carnales. Sinónimo de niños. Recuerden que uno en hermenéutica se habla de algunas figuras literarias, y aquí vemos nosotros una de ellas, el símil. ¿Cómo? Es decir, se compara a un niño recién nacido, a un niño recién nacido, perdón, a una persona recién nacida en Cristo. Es decir, a un niño espiritual. Cuando nosotros veamos esta palabra como, entre medio de dos adjetivos, está hablando del símil, de una figura literaria. Si fuereis como un niño, no es que nosotros físicamente volvamos a ser un niño, sino que habla de ciertas características que tienen los niños. Si fuéramos como niños, dice, veremos el reino de Dios. Y aquí tenemos la tercera clasificación y se trata de un cristiano carnal. Ya hemos hablado del hombre natural y del hombre espiritual, ¿cierto? Pues bien, en toda la primera parte de esta epístola, como dijimos, Pablo habla de estos principios. Luego el apóstol Pablo se cansó de hablar tanto de la carnalidad, porque cuando después Pablo llega al capítulo 12 y empieza a hablar de los dones espirituales, es decir, ya me cansé de hablarles del hombre espiritual, del hombre carnal, del hombre natural, y en el capítulo número 12 dice, no quiero por lo tanto, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, empieza a hablarle en el capítulo número 12. Porque hasta el capítulo número 11, como veíamos en la primera clase, están todas las divisiones. Y en el capítulo número 12 ya Pablo empieza a decir, estos son los dones espirituales. Bien, ahora el creyente carnal es el que no ha crecido espiritualmente. Y creemos que no es evidente, ya que es aquel que le falta discernimiento o percepción espiritual, no porque no tenga el Espíritu Santo, ojo, porque ese creyente que es carnal tiene el Espíritu Santo, porque por lo tanto no sería creyente. Porque una de las características, perdone que lo repita o que lo vuelva a enseñar, pero una de las características de un creyente es que tiene el Espíritu Santo. Pero en la iglesia hay creyentes carnales y creyentes espirituales. Y no significa que los creyentes espirituales sean mucho más sabios o mucho más súper espirituales que los carnales. Lo único que los difiere, la única diferencia que hay es que los espirituales, ¿cierto?, de manera paulatina han ido, ¿cierto?, santificando su vida. Esa es la diferencia entre un creyente espiritual y un creyente carnal. Ahora, yo hago unas aseveraciones por acá. En el capítulo número 2, perdón, versículo número 2, Pablo dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Por lo tanto, una de las características, Pablo habla de un poco de una analogía, de que a un creyente carnal, indudablemente que no se le puede dar como un plato poroto, porque indudablemente que se va a hinchar, más que lo normal. Por lo tanto, a los creyentes recién nacidos, que son carnales, indudablemente que hay que enseñarle cosas propias de un recién nacido, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar a un creyente pastor? Pero es condición para ser un creyente carnal, como lo denomina ahí, ser un recién convertido. ¿Puede haber un creyente antiguo igual ser carnal? Voy para allá, sí. Sí. Un creyente carnal no es que solo nazca y después es un creyente espiritual. ¿Por qué? Porque en su vida o en la vida del creyente pasa por momentos de desesperación, momentos de soledad, momentos de angustia y de una u otra manera empieza, ¿cierto?, como vuelve a ser un creyente carnal. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo podemos saber que ese creyente que fue espiritual y ahora es carnal? Es porque en algún minuto ese creyente carnal vuelve a ser espiritual. ¿Me explico? Vamos a ir viendo un poquitito esto, pastor. Bueno, primero está usando el débil brazo de su naturaleza humana. El creyente carnal, aún, ¿cierto?,
está usando su naturaleza humana, las características o sea, cómo era este hombre natural, cuál era su comportamiento, la manera de hablar, la manera de comportarse, la manera de mirar, qué es lo que leía, qué es lo que veía. Luego, los métodos que usa son carnales, meramente humanos, y por medio de ellos quiere llegar a obtener resultados espirituales de manera inmediata, entendiendo que para llegar a ser un hombre espiritual hay un paso, es difícil, o no es posible, pero es largo el camino para llegar a ser un hombre espiritual. En que uno dependa, ¿cierto?, exclusivamente en todo su vida dependa del Espíritu Santo, dependa de la providencia divina, de la soberanía de Dios. La entrega, me imagino, de la persona a Dios. A eso me estoy refiriendo. En la medida que yo vaya dependiendo cada día más del Espíritu Santo, que yo vaya dependiendo cada día más de la soberanía, indudablemente que voy dejando mi carnalidad, voy dejando mis características humanas y en el fondo voy transformándome en un hombre espiritual. Respecto a lo que decía nuestro pastor Juvenal, cuando yo llego a esa máxima, ¿yo puedo volver a ser un hombre carnal? Claro que sí, porque hay momentos en mi vida que voy a manifestar bajas en mi vida espiritual, por algún conflicto, por alguna situación, estoy teniendo problemas en mi matrimonio, estoy teniendo problemas en mi trabajo y me desvió, ¿cierto?, de la vista que es Cristo. Cuando nosotros no dejamos de mirar a Cristo, cuando dejamos de mirar a la cruz, indudablemente que empezamos a mirar con los ojos humanos y retrocedemos 3, 4 pasos de los 6 o 7 que habíamos dado para seguir viviendo una vida espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. También otra característica, cómo podemos identificar a un creyente carnal, se limita a trasladar al ámbito cristiano, ¿ya?, actitudes, costumbres, actividades de entrenamiento y de convivencia social que constituyen la forma de vivir y de convivir en sociedad, propias de los no creyentes. ¿Algún ejemplo alguien me puede dar para no ayudar a uno? ¿El carnal es siempre carnal o en la mitad del camino? Ya, buena pregunta, hermana. Sí. No, el creyente carnal está convertido, es un hombre convertido. Ahora, miren lo que le voy a decir. Si ese creyente carnal que nosotros vemos que se convirtió, porque en la medida que nosotros vemos un hombre que era natural, que llegó a la iglesia, que se entregó al Señor, pasa a ser un creyente carnal, ¿cierto? Porque espiritual se da en el tiempo, ¿ok? ¿Me entienden? Pero, si ese, entre comillas, creyente carnal nunca ha cambiado de estilo de vida, significa que nunca fue un creyente carnal. ¿Me explico? O sea, entró carnal y salió carnal. No. Llegó hombre natural a la iglesia, ¿ya? Sí. En una campaña evangelística se convirtió a Cristo, ¿ya? Por lo tanto, pasa a ser un hombre carnal, no espiritual. El espiritual es el que con el tiempo se transforma en un hombre espiritual. Porque la característica de un hombre espiritual es que depende de Cristo, mira como Cristo, toma decisiones pensando en qué es lo que Cristo haría con cada situación. ¿Me entiendes? Es el hombre que estudia la Biblia porque quiere conocer al Dios de la Biblia. Ese es el hombre espiritual. Pero el que recién llegó a la iglesia se transformó de un hombre natural, alguien que pensaba como el mundo, que reaccionaba como el mundo, que tenía actitudes como el mundo, llega, recibe al Señor y se convierte en un cristiano carnal. Un niño en la fe. En el versículo número 1 del capítulo 3 lo menciona. Recuerde, mire. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Está diciendo que hay creyentes espirituales, sino como a carnales, ¿ve? Como a niños en Cristo, es decir, recién convertidos. La pregunta que usted hizo, si ese creyente carnal nunca llega a ser un hombre espiritual, la explicación teológica es que nunca fue, o nunca su conversión fue genuina. Porque el evangelista Juan, en su primera carta dice, capítulo 2, si mal no recuerdo, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para manifestarse que no eran de nosotros. ¿Se entendió? Pastor Jorge. Dos preguntas. Una, cuando Pablo escribe este verso, está queriendo
yendo a la iglesia. Correcto. ¿Toda la iglesia era carnal? ¿La iglesia de Corinto? Sí. ¿Toda, 100%? Casi 100%. O sea, casi o toda. Casi no es todo. No lo aclara. ¿Ya? Pero si Pablo le está hablando a creyentes carnales. Sí. Sí. Yo me atrevería a decir, de hecho en la Biblia no dice, voy al tiro con usted, Pastor Guillermo. La Biblia no dice que en Corinto habían creyentes espirituales. Lo curioso es que uno desprende que sí en un minuto fueron espirituales porque tenían todos los dones y ejercitaban todos los dones. Para hacer eso, en algún minuto fueron espirituales. Se podría pensar también, hipotéticamente, que la iglesia tenía un alto porcentaje de hermanos carnales. Sí. Y sí. por eso, como para dar una enseñanza drástica a la iglesia, diciendo, mire, como son todos carnales, metiendo todo en el mismo saco, porque a ¿Sí? veces por unos pocos se mete todo en el mismo saco. Se desprende, es más lógico es desprender eso, Pastor Jorge. Cuando hablamos de carnal y espiritual, ahí lo asociamos a lo que sería la santidad interna y externa. Voy a explicar eso más adelante. Si tiene razón, por aquí tengo ese estudio. Ahí la tengo. Ya. Iba a llegar a eso, pero usted me adelantó sí. No, por favor. ¿Ya? Pero lo que se denomina en teología los tres tipos de hombre: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. He explicado un poco más, que lo iba a explicar un poquito más adelante. Pero a su pregunta, hermana Gladys, es un hombre natural, ¿se puede convertir en un hombre, en un creyente carnal? ¿Está bien lo que dije? Sí. ¿Un hombre natural se puede convertir en un creyente carnal? Claro que sí. Si así nacemos todos. Todos nacemos a la vida como creyentes carnales. En algún minuto todos fuimos carnales. En algún minuto también empezamos a crecer en Cristo. Empezamos a estudiar, a conocer al Dios de la Biblia, empezamos a vivir una vida de santidad, ¿cierto? Progresiva. Acuérdense que vimos la santidad posicional cuando somos creyentes y la santidad progresiva, esa que nosotros vamos caminando en la vida de la iglesia, vamos creciendo, vamos participando en los estudios, vamos conociendo a Dios, vamos cambiando nuestras características que eran propias de nosotros antes de Cristo, ¿cierto? Vamos dejando aquellas cosas que iban entorpeciendo mi manera. Por eso Pablo dice que debemos ir renovando nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y la manera o sea, ¿por qué tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar y pensar como Cristo? Porque de esa manera nosotros vamos a ir tomando decisiones en base a Cristo. Entonces, para terminar con su pregunta, el creyente carnal, entre comillas, si nunca ha mostrado frutos de un creyente espiritual, significa que nunca, en el fondo, fue una decisión genuina. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguien que quiera argumentar un poco más? ¿Está bien? Yo pienso que un hombre natural es lo mismo que un hombre carnal. Porque el natural... O sea... Igual es morboso, habla en doble sentido, no sé, pues, desea a la mujer de conmigo, no sé, pero el natural pienso que es lo mismo que el carnal, porque el carnal que lo que... en cierto sentido usted tiene razón, en cierto sentido. El natural también desea a la mujer de su prójimo. Claro, en cierto sentido usted tiene razón. El hombre que es carnal, en su gran mayoría, no tiene el temor de Dios. Perdón, el hombre natural, en cierto sentido, no tiene el temor de Dios porque no quiere saber de Dios, porque no busca de Dios, está muerto espiritualmente, por lo tanto, indudablemente va a ser lo que el mundo, lo que está de moda en el mundo, ¿cierto? Pero cuando conoce al Señor, indudablemente que va teniendo un cambio. Debe ir teniendo un cambio, tiene que ir mostrando frutos de arrepentimiento. Si el problema es el arrepentimiento es el cambio de actitud, es decir, no volver a hacer lo que yo hacía como un hombre natural. Esa es la esencia, ese es el requisito para pasar de un hombre natural a carnal, es decir, que yo vaya arrepintiéndome en la vida. Es decir, si yo me arrepentí de ir mirando a una mujer cuando era natural, yo ahora que soy creyente, carnal aún, no debo volver a hacerlo. Paso a otra etapa de mi vida. Ya pasé cierto problema de ir mirando. Antes me gustaba tirar las manos, ya pasé esa etapa, porque el Señor me enseñó que yo no puedo codiciar lo que es ajeno, ¿cierto?
el Señor me enseña a ser un buen esposo. Ya no le pego chachazo a mi señora, sino que ahora la trato como a vaso más frágil. Voy avanzando en mi vida espiritual, ¿cierto? Ahora la trato con amor, con delicadeza. A mis hijos les enseño el temor de Dios. Antes no, les pasaba pegando y los mandaba, ¿me entiendes? Abusaba de ellos. Voy creciendo. Ahora, puedo llegar a ser un excelente hombre espiritual y decírseme, hasta se me pueden ver la aureola en mi cabeza. La pregunta es, ¿yo puedo retroceder? Claro que sí, pues. Sí. Claro que sí, yo puedo retroceder. Tal vez no al mismo estado que era un hombre natural, porque me puedo desviar en algún minuto del camino. Lo vamos a ver ahí del 3.10 en adelante, que habla sobre... Es bueno hacer notar que el carnal es regenerado y ha tenido un nuevo nacimiento. Sí, pues, sí. Experimentó la salvación. Sí, pues, sí. Independiente que sea carnal, pero él experimentó Exactamente. esos importantes pasos de la conversión. Exacto. Pastor Guía. Sí, lo que quería decir adelante era precisamente eso, que esto hay que verlo desde un enfoque que es un proceso. ¿Ya? Y el otro problema es que lamentablemente en nuestra iglesia quedó arraigado que el hombre carnal no es como el hombre natural, o sea, un hombre cero sensibilidad a los tratos de Dios o a los tratos del Espíritu Santo, cero espiritualidad, y quedó como arraigado ese mito en nuestra iglesia. Y no como en este caso lo está presentando el apóstol Pablo, que es parte del proceso y que es superior en este caso al hombre natural, y que está en un estado intermedio, por así decirlo, entre el hombre natural y el hombre espiritual, pero que justamente va camino a ser un hombre íntegramente espiritual. ¿Ya? Y siempre se enfocó como que el hombre carnal era un hombre mundano, un hombre no convertido, que no experimentó la conversión y todo eso. Ese es el problema que está como muy arraigado en nuestra mente y no se entiende que es un hombre inmaduro espiritualmente. Así es. Bien, hermano Julio. Una última consulta. Si bien es cierto, está hablando de un hombre natural, un hombre carnal, un hombre espiritual. Que de carnal puedo llegar a ser espiritual en la medida que yo me acerque a Dios y haga su voluntad para poder tener agrado. Sí. Primero así lo entienden. Así es. Pero existe la posibilidad de que un hombre carnal intente hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo puede hacer, y luche contra eso, y no lo puede hacer. Se puede identificar que esa persona no es como dice usted, o sea, muchos gustaron, o muchos estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Puede ser eso? Sí, es que está hilando muy fino porque no soy el Espíritu Santo, no puedo saber si esa persona que lucha por tratar de, ¿me entiende? Ahora, solamente podemos aplicar lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay personas que están en la iglesia, que levantaron la mano en una campaña evangelística, pero al final se da lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 6, ¿cierto? Que me gustaría leérselo para que podamos tener un poquito más de claridad. El hombre espiritual es el que ya dejó de ser un hombre apasionado, porque carnal tiene que ver con pasional. De ahí se deriva el término en el griego. Indudablemente que hay un trabajo conjunto. Yo puedo tener mucho deseo de cambiar, pero si yo realmente no soy hijo de Dios, el Espíritu Santo indudablemente que no me va a ayudar, porque no soy el hijo de Él, ¿me entiende? Por eso que el apóstol San Juan dice que estaban con nosotros, pero no salieron de nosotros. Si hubiesen estado con nosotros, si ellos realmente hubiesen sido parte de la iglesia, se da lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, es decir, la conversión, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, dice, la perfeccionará. Es el Espíritu Santo el que perfecciona la obra en nosotros. Ese es el que nos va a nosotros llevándonos a la santidad, lo que nos va llevando, ¿cierto?, a tener una vida de consagración mayor. Pero el caso que usted pone, que quiero, no puedo, es porque sencillamente nunca fue. Solamente gustó del don celestial. Hebreos capítulo 6. ¿Cómo? O sea, se puede dar
creyente carnal y quiera hacer la voluntad de Dios y no puede, por X motivo, lucha para poder llegar a ser espiritual. Pero si el Espíritu no lo permite, como dice usted, esa persona nunca fue un hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo nunca va a dejar que un creyente carnal no se transforme en un espiritual, porque es su deseo. El Espíritu Santo es el que quiere que el hombre carnal se transforme en un creyente espiritual. O sea, si ese hombre pasa meses, años, que no ha tenido un cambio, o sea, la respuesta es clara, es que nunca fue. Y como dice Hebreo, que aquí nos da la respuesta a su pregunta, Hebreo 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿ya?, y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, partícipes solamente del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. ¿Ve? O sea, ahí hay la característica de un hombre, entre comillas, carnal, entre comillas. Evidentemente, ahí hay un hombre natural que en el fondo jugó con la vida espiritual. ¿Me expliqué bien ahora? ¿Sí? Ya. Bien. Y Pablo, ¿por qué hace toda esta diferencia? ¿Por qué le da énfasis al hombre carnal, al hombre espiritual? Porque en la vida del hombre espiritual hay obras, ¿cierto? Hay obras de que Pablo las compara con 6 cosas naturales. Dice en el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, indudablemente, y vosotros sois el campo que Dios trabaja, ¿ve? El edificio que Dios construye, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, y aquí para los que creen en el apostolado, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. ¿Qué fundamento? Cristo. Y otro edifica sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, sobre el Evangelio. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Aquí está hablando de la vida de santidad, de la vida de consagración. El fundamento fue colocado hace más de 2000 años, todos sabemos eso. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento. Luego lo dice con mucho más énfasis Efesios capítulo número 2. ¿Ya? Ni usted ni yo podemos dejar nuestra labor, indudablemente. Todo lo que podemos hacer es continuarla y señalar el fundamento que es Jesucristo. Sigamos leyendo. Versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Jesucristo es el fundamento de los apóstoles. ¿Está usted edificando sobre él o sobre sus propias fuerzas? Esta es para el creyente una cuestión súper importante. Porque si yo no sobreedifico sobre la base que es Cristo y pongo mis propios fundamentos, indudablemente que me voy a ir abajo, mi edificio se va a caer. Y por eso que nacen muchas sectas. Cuando usted vino a Cristo, es decir, cuando usted se convirtió en un hombre carnal, no lo hizo por medio de obras, vino con las manos vacías, sin traer nada para recibirlo todo. Versículos 2 y 13. Si alguien edifica sobre este fundamento, ¿ya? Si alguien empieza a hacer obras sobre el fundamento que es Cristo, ojo, esto es súper importante que nosotros lo podamos entender. El fundamento es Cristo. Su salvación, ¿cierto?, está basada en Cristo. Su fe en Cristo, en la cruz. De ahí nadie lo puede mover. Por lo tanto, usted está seguro en Cristo, por la eternidad. Pero usted va haciendo obras en la vida del creyente. Va cambiando de carnal a espiritual y va creciendo en la vida espiritual. Pablo dice que si alguno edifica sobre este fundamento, es decir, Cristo, y compara las obras con el oro, con la plata, con las piedras preciosas, con madera, con heno, con paja, la obra, es decir, esas obras de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto. Estoy leyendo otra versión. Pues por el fuego será revelada. ¿Cuál es el fuego? ¿Cierto? Lo que creemos en la dispensación, el fuego es el tribunal de Cristo. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Explico.
uno puede edificar sobre ese fundamento que ya ha sido colocado, Cristo. Nunca olvidemos que el fundamento de nosotros es Jesucristo. Y en ese fundamento, repito, vamos haciendo obras. Y Pablo compara nuestras obras con 6 cosas. Con el oro, con la plata y la piedra, que al pasarlas por el fuego, es decir, por la mirada de Cristo, indudablemente que se van a purificar. Está hablando de las obras buenas. Voy con ustedes. ¿Por qué ahí Pablo utiliza esa diferencia para hablar acerca de las obras tan radicales entre el oro y la hojarasca, que son como muy extremos? ¿Quién quiere tener en la mano hojarasca? Uno la bota, pero el oro nadie lo botaría. ¿Por qué unas son como más valiosas en el tema material, unas obras que otras, en el sentido que hay obras que son más importantes que otras? ¿Podríamos hacer así una comparación? Indudablemente si Pablo está tratando o está haciendo una analogía entre las obras del creyente con estos metales, que al pasarlos por el fuego, es decir, por la aprobación del Espíritu Santo, se purifican, es decir, son aprobadas estas obras. Sin embargo, hay otras obras, entre comillas obras, ¿cierto? Y son como, y al pasarlas por el fuego se queman, es decir, simplemente son chamuscas que se metieron al fuego y se disolvieron. Lo que está diciendo Pablo es que existen obras buenas y obras malas. El creyente carnal es el que va a permanecer siempre con las obras, con el heno, con la hojarasca, con la chamusca en el fondo, porque se van a quemar. No se haga la comparación por el valor, sino que por la durabilidad del metal. Exactamente. Está hablando de la durabilidad. Exactamente. A los primeros 3 de ellos el fuego no les causará ningún daño. Es decir, van a ser aprobadas esas obras. ¿Ok? Pero el fuego consumirá o quemará rápidamente la madera, el heno y la paja. ¿Cierto? El versículo número 15. Si la obra de algunos es consumida por el fuego, él sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida? ¿Cuál es el contexto? La obra. O sea, lo que hizo. Porque la intención no era la porque las obras nuestras producen recompensa, pero no de salvación. Por eso les dije, ténganlo claro. ¿Cuál es el fundamento? No nos movemos de Cristo. Nunca nos vamos a mover de Cristo. Yo soy salvo ya. Sí, pues. Las obras son lo que me va a dar Las obras son mi vida de santidad. Yo voy creciendo en la vida de mi vida espiritual. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De los galardones. Porque sigamos leyendo, mire, déjeme leerlo acá. Estamos en el 15, ¿cierto? Déjeme cambiarme a Corinto. Ya. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá. ¿Qué dice, hermano Herb? El versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ya. ¿Cuál es el contexto? Si yo hago obras buenas, Recibir recompensa. ese es el contexto. La recompensa. ¿Qué recompensa? No es la salvación, pues si yo tengo la salvación. Porque el fundamento, yo estoy sobre la roca, que es Cristo. ¿Me entiende? ¿Sí? El contexto es la recompensa. Dice, sigamos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida? El de las recompensas. Si bien él mismo será salvo. Es decir, ¿el creyente carnal puede ser salvo? Claro que sí. Porque el creyente carnal es como sinónimo de obras que se queman. ¿Me entiende? ¿Sí? Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Alguien que quiera decir algo? Sí, que justamente Apocalipsis habla de todo lo que hizo los galardones, las coronas, la recompensa, etcétera, piedrecitas blancas, qué sé yo, nombres nuevos. Habla de todo justamente de ese tipo de regalos que vamos a recibir, producto de nuestra perseverancia. De nuestra fidelidad a Dios, de nuestra perseverancia. En el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. Ahí vamos a recibir recompensas por nuestras obras. Lo que pasa es que siempre nosotros hemos pensado en nuestra teología pentecostal que
la única recompensa que nosotros esperamos y por la que nos desvelamos es por la salvación. Pero nos cuesta, o a veces cuesta concebir de que la salvación ya fue dada. Exactamente. Y eso ya es mío, yo lo tengo ya en mis manos. Nosotros... Lo que estoy haciendo obras, en este caso acá de oro, plata y piedra, es para la recompensa que viene después, cuando habla Apocalipsis, lo que dice el pastor, claro. Un renuevo, una piedrecita que nos va a entregar, y poéticamente lo que muchas veces hablamos, las perlitas para las coronas, poéticamente. Así es. Ahora, ¿qué está usted edificando? ¿Qué es la aplicación? ¿De qué calidad son sus obras? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo en esta noche. ¿De qué calidad son sus obras? Usted puede decir que sus obras son de oro, plata, una piedra preciosa, o sus obras son de paja, de madera, de hojarasca. Esa es la pregunta que Pablo nos hace en esta noche, más que saber si somos hombres carnales o espirituales. Porque al saber, al tiro voy con usted, hermano Juan Carlos, porque si yo sé que mis obras son de oro, indudablemente asocio que soy un hombre espiritual, porque he llegado, ¿cierto?, a esa calidad de obras. He hecho de mi vida gran parte de mis decisiones yo las tomo en Cristo. Gran parte de mis acciones, de mi pensar, yo lo baso en Cristo. ¿Y eso es una obra? Obvio que sí, pues. Eso entiende yo. Sí, pues. Sí, obvio que sí. En la medida que yo voy confiando en Cristo, en la medida ¿por qué? Porque en la medida que yo voy confiando en Cristo, todo lo que está asociado a eso va a ser, evidentemente va a ser bueno. En la medida que yo voy alimentándome de la palabra, en la medida que yo voy creciendo en mi intimidad con el Señor, eso va emparejado o asociado con obras buenas. No, testimonio, muy bien, Pastor Guillermo. Testimonio. Hermano Juan Carlos. No, la pregunta mía es hablando de la obra, hay un texto que dice de que si uno trae un alma al Evangelio, o al arrepentimiento, dice que borrará multitud de pecados. ¿Esa es obra o no? No sé dónde está ese pasaje, lo voy a estudiar, pero quien trae las almas al Señor no somos nosotros. Nosotros simplemente nuestra función, hermano Juan Carlos, es simplemente predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Si la persona se convierte, qué bien, pero esa decisión que tomó esa persona, producto de que usted le habló del Señor, esa obra la hizo el Espíritu Santo. Ese es el milagro que hace el Espíritu Santo. Usted no es el que convierte a las personas. Porque muchas veces dice, me gané una almita. No, eso no. Eso es cultura pentecostal nada más. ¿Ah? Sí, Santiago habla mucho de las obras que ya llegaron un poquito más allá. Santiago, sobre todo el capítulo número 2, dice que nuestra fe sin obra es muerta, indudablemente, pues. Si yo digo que creo en Cristo, tengo que mostrarlo, pues. Si yo digo que creo en Cristo y no muestro mi vida en Cristo, significa que no soy de Cristo. El último versículo de Santiago, capítulo 5, verso 20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Una buena... Santiago, y por eso se recuerda que el año pasado cuando vimos el canon del Nuevo Testamento, que Santiago fue uno de los libros que más costó que apareciera en el último canon, pero precisamente por eso, porque de una u otra manera el libro de Santiago se contrasta mucho con el Romano, que el Romano habla de la sola fe, habla de la justificación por la fe, y Santiago habla de las obras. Pero a la luz de una buena exégesis, entendiendo que la fe, que la salvación solo es por fe, Santiago se debe entender de la siguiente manera. Si yo digo que creo en Cristo, si yo digo que he confesado con mi boca que Jesús es el Señor y digo que soy creyente, tengo que mostrarlo o demostrarlo. Lo que yo digo tiene que ir asociado con mi testimonio. Si no tengo testimonio, indudablemente que nunca fui de Cristo.
Es tan sencillo como eso. Bien, dejo a nuestro pastor Juvenal. Hermano. Solo una pregunta, ¿no? En este caso que yo estoy, digamos, con este matrimonio joven que yo estoy aconsejándolo, diciéndole que no deje el camino, sino que siga adelante, ¿eso es una obra? Indudablemente, porque usted está llevando a alguien al arrepentimiento, usted está aconsejando a alguien. Indudablemente que Dios está tomando. Mire, Dios lo está usando a usted. Eso iba a decir yo, más que uno. Capítulo número 2 de Primera de los Corintios habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y Pablo dice, no se crean que ustedes son los que llevan a Cristo a las personas. Es la sabiduría del Espíritu Santo en usted, actuando a través de usted para convencer a ese matrimonio, para ayudar a ese matrimonio. Por eso que Pablo, la Biblia dice que nosotros simplemente somos obreros inútiles, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que yo pienso a veces es que quizás nosotros podríamos llegar a pensar, erróneamente, y el mismo cristiano que hace el burro cuando está entrando a Jesucristo, a los claro. y el burro piensa que lo están alabando a él. Sí. Pero no, es al que está sobre el burro. Y a veces nosotros cuando hacemos algo no somos nosotros, sino que el que está sobre nosotros. Exactamente. Sí. Nosotros somos la que somos el burro, ¿no? Por eso. Hermana Jessica. Es que tal vez, como dicen todos, uno tiende a verlo desde el punto de vista de la vanagloria. Sí. Pero se supone que nosotros, al llevar a un recién convertido o a alguien que se fue del camino y que lo estamos ayudándole para que vuelva, estamos cumpliendo, el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, pero para hacernos cumplir la gran comisión, a lo que fuimos llamados. Exactamente. O sea, el Señor trabaja en nosotros para que hagamos nuestro trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros de repente se corre el riesgo del burro, de decir, ay no, o sea, si no hubiera sido yo la que le hablé, la persona no hubiera vuelto, pero no es así. Recuerde que, como decía nuestro pastor Guillermo, nosotros tenemos el misterio de la reconciliación. Nosotros estamos reconciliando a Dios con el mundo. Somos un instrumento nada más. El vaso. Claro que sí. Pero también tiene que ir asociado lo que decimos con lo que actuamos. Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Bien, hermano Julio, la última, por favor. Acá viene el autor de las obras, que dice que esa acción cubrirá multitud de pecados, se refiere